el tema que vamos a tratar en este tiempo es embolizaciones meningiomas intracraneales. Entonces, los meningiomas corresponden aproximadamente a un 13-20% de los tumores intracraneales. De esos, corresponde al 44% de los tumores de la base del cráneo. Y estos tumores generalmente pueden tener un suministro vascular o una irrigación proveniente tanto de circulación intracraneal o extracraneal. Aquí, pues, de la carótida interna, tanto de carótida externa. Invaden las paredes de los vasos, las envuelven y las pueden llegar a invadir. Y las resecciones que pueden llegar a presentar sangrados promedios de 200 mililitros hasta 2.200 centímetros cúbicos o mililitros. Entonces el argumento de presentar esta charla es como que se tiene la idea de que la embolización puede llevar a ser más fácil la resección y pues disminuir el riesgo de sangrado y las comorbilidades que se pueden presentar secundarias a esos sangrados altos. Lo ideal en el manejo de los meningiomas es hacer una resección completa, pues sabemos que la mayoría de estos tumores son de estirpe benigna y que los síntomas que presentan más es por invasión de estructuras o por efecto de masa. Pero entonces lo importante es realizar una resección completa segura sin llevar al paciente a efectos adversos o secuelas neurológicas importantes. En muchos casos hay que incluir en esa resección, retirar los tejidos que están alrededor de ese meningioma, como es la dura madre, que pues sabemos que los meningiomas derivan de la capa aracnoidea, pero tienen compromiso generalmente de la dura madre e incluso, como ven ustedes en esta imagen, del hueso que está encima del tumor. Entonces hay que hacer resección a veces más extensas, quitando todas estas estructuras. Entonces, la extensión de la resección va en relación a la localización de la lesión, el tamaño de la lesión y la proximidad de estructuras vitales. Muchas veces hay que dejar unos residuos si estamos ante una estructura muy relevante. Entonces, en la población general y como a manera de problema que se plantea es que la morbilidad quirúrgica de los meningiomas puede llegar hasta el 30% con una mortalidad del 4%. Y si ustedes ven en ancianos, eso se puede subir un poquito más, con una mortalidad hasta el 6.6%. En algunos casos incluso se ha propuesto que en pacientes donde los meningiomas o sus comorbilidades no permiten una resección quirúrgica satisfactoria o que el riesgo de supera el beneficio, se ha planteado incluso la embolización paliativa, dado que eso genera como un efecto de necrosis y hace que el tamaño tumoral o el efecto de masa puede incluso reducirse. Sin embargo, lo dejo con un interrogante porque esto todavía no es del todo contundente y no es una recomendación totalmente clara. Entonces, el objetivo del manejo en los meningiomas es, como les decía, realizar una devascularización temprana, que es el objetivo, es un reto. Muchas veces cuando hacemos una cirugía de meningioma sin embolización, pues hablamos de las 3Ds o 4Ds para retirar estos tumores y una de esas D es recordar que es la desvascularización, encontrar los vasos que nutren ese tumor, pueden en algunos casos llegar a ser dificultoso, sobre todo en esos tumores que son de base de cráneo y que pueden tener circulación tanto, como les decía, carótida interna, carótida externa. Entonces, la embolización quiere disminuir el sangrado versus el riesgo que puede llevar a tener compromiso cerebral y pares por el hecho de la embolización. Y generalmente, cuando hablamos de tumores de la convejidad, hablamos que el suministro es por vasos durales o incluso vasos trasóseos, ¿sí? Mientras que en la base del cráneo puede ser por vasos profundos y poco accesibles. Y lo ideal de tanto la cirugía como de la embolización es buscar ese vehículo vascular para disminuir ese riesgo de sangrado. Entonces, cuando usamos el soporte o el apoyo o la herramienta de la embolización, tenemos unas ventajas que son la reducción del sangrado, reducción del tiempo quirúrgico, en algunos de los casos ha sido reportado, lograr resecciones completas, pues tenemos un tumor que nos permite, con un sangrado menor, buscar de pronto un plano más favorable, y la necrosis que puede generar la embolización, que puede hacer que sea también más fácil la resección. Las complicaciones que pueden presentarse son infarto, infección, hemorragias, lesiones
de pares craneales, lesiones nerviosas, y hay uno que tiene como un capítulo aparte que es la lesión, el riesgo que puede haber sobre la retina y que puede llevar al paciente a tener una ceguera monocular. Entonces, las indicaciones de la embolización, aunque no son absolutas, pero la mayoría de artículos hablan de como unos parámetros que debemos como tener en cuenta para llevar a un paciente a embolización, que son tamaño grande del meningioma, que sean tumores mayores de 5 centímetros, en otra literatura hablan de 6 centímetros, que veamos que ese tumor tenga o sospechemos que tenga una alta vascularización, con una irrigación arterial con difícil acceso vía quirúrgica, y la irrigación desde la arteria carótida externa, pues muchas veces no es tan fácil controlarla en cirugía, y en tumores con afectación de la dura madre y de los senos nasales merecen una consideración para la embolización preoperatoria. Este autor, Lachow, eh, propone otros, que es la irrigación vascular difícil, el edema que dificulte el plano quirúrgico, pues habla algo a favor del efecto de la embolización sobre la necrosis y el riesgo vascular que puede generar alrededor o en la periferia del tumor, afectación de senos durales, afectación del cuero cabelludo y la calota, y una ubicación cercana al área elocuente. Las contraindicaciones para hacer estos procedimientos son que el paciente tenga una enfermedad vascular periférica, que haya tenido un antecedente de una ACV, tumores dependientes no solamente de vasos de la arteria carótida interna, pueden que sean difíciles o riesgosos y con vasos perforantes, ahí se borró esa parte de la diapositiva, y con unas tasas de complicaciones que se pueden presentar del 0 al 20%. Sin embargo, la tasa de éxito de las embolizaciones, hay que hacer la relevancia, puede llegar también a estar entre el 80 al 100% de los casos. ¿Qué se necesita para esto? Un angiograma de diagnóstico preoperatorio, que se debe incluir, que tenga con catéteres, debe estar incluido. La evaluación selectiva de la carótida externa y de la carótida interna, las arterias vertebrales, y si la ubicación del tumor lo justifica, los troncos tirocervical y costocervical. La evaluación bilateral es fundamental para los tumores parasagitales porque pueden reclutar el suministro de sangre de manera de ambos lados de hemisférico. Los pedículos arteriales que irrigan directamente el meningioma deben seleccionarse y se debe identificar, esto es muy importante, las anastomosis que pueden haber entre vasos de carótida interna y carótida externa que puedan poner en riesgo los nervios craneales y las estructuras claves durante la embolización. ¿En qué momento yo debo hacer la embolización y qué momento después debo llevar a ese paciente a cirugía? No hay una recomendación totalmente contundente. Sin embargo, se sugiere que sea pocos días de embolización y posteriormente la cirugía. Se puede retrasar la resección quirúrgica durante al menos 24 horas después de la embolización, y lo que más se proponen y algunos autores es que la resección puede ser de 7 a 9 días, hasta 7 a 9 días, la cirugía después de la embolización, y más tardío, pues podemos tener el beneficio que haya menor sangrado, que puede llevarnos a un menor tiempo quirúrgico. Sin embargo, se ha mostrado que puede también haber un riesgo de mayor edema con mayor efecto de masa, lo que va a dificultar la disección por planos de esta lesión. Entonces hay unos puntos claves que se proponen, que es que lo primero que usted debe hacer, o los neuroradiólogos o neurocirujano intervencionista, es que se debe realizar angiografías con microcatéteres cuidadosamente antes de embolizar cualquier cosa. Entonces, siempre que se realiza una arteriografía, también hay que pensar que hay que hacerla en el plano lateral, tratando de ubicar, por ejemplo, la meningia media centrado sobre la órbita antes de la embolización para evitar riesgos de lesiones sobre la retina. En segundo punto, se debe saber dónde se encuentran las anastomosis normales potencialmente peligrosas. Por ejemplo, cuando estamos ante una lesión que está irrigada por la arteria occipital, a muchas veces arteria occipital también tiene una conexión con la arteria vertebral, y toca mirar bien eso para evitar que tengamos lesiones y que hayan déficit neurológico. El tercer lugar,
Aquí mismo se debe también tener en cuenta las arterias o tener un conocimiento de la anatomía de los posibles vasos que están irrigando las estructuras nerviosas, los pares craneales, porque a veces hay que tener en cuenta que incluso tener eso cerquita puede llevar que esos conductos o esos sitios por donde pasan esos nervios craneales puedan ser obstruidos parcialmente y puedan tener deterioro neurológico. Importantísimo esto es que se debe tener en cuenta que el microcatéter debe estar bien asentado en la arteria que se va a embolizar y que muchas veces la fuerza de inyección en la que hacemos que se puede hacer al tratar de alojar o inyectar el, el- la sustancia embolizante no se desaloje y se provoque una embolización en otro sitio diferente al objetivo que teníamos planteado. Y siempre utilizar la arteriografía digital por sustracción de alta calidad para el procedimiento de la embolización. Y si el hueso de la base del cráneo es muy denso, especialmente, por ejemplo, cuando tenemos esos tumores petroclivales, siempre entonces tratar de hacer las proyecciones laterales o incluso oblicuas que puedan aportar más información. Aparte de eso, también hay que tener claro que hay que conocer los materiales y dispositivos que se pueden utilizar y que hay en el mercado actualmente para realizar estos procedimientos, la anatomía y los riesgos que se pueden presentar de esto. Entonces, los dispositivos y agentes de embolización, sobre todo cuando hablamos de los materiales, tenemos la embolización que puede ser por partículas, la embolización con pegamentos que puede ser por medio de NCBA o el ONIS y algunos dispositivos varios. Entonces, cuando hablamos de la embolización de partículas, tenemos que son partículas de alcohol polivinílico, perdón, que van a hacer una reacción con el agua, esa base generan una reacción inflamatoria local, van a generar trombosis de los vasos y tenemos dos tamaños para determinar esas partículas, micropartículas o partículas pequeñas cuando hablamos de 40 a 50 micrómetros y partículas grandes pueden llegar a ser más seguras que pueden tener de 150 o 150 micrómetros. Este estudio lo que nos muestra es que se llevaron 198 pacientes a embolización de meningiomas, de los cuales en total se hicieron 201 meningiomas, y se encontró lo que les decía, que pueden llegar a ser más seguros los de partículas grandes, se representó una tasa menor de complicaciones, 1.1% respecto a un 8.3% de las complicaciones que se presentan con partículas pequeñas. ¿Qué problemas puede tener la embolización con partículas? Que hace una penetración más profunda en el lecho vascular y puede llevar a un flujo venoso bloqueado alrededor, lo que puede corresponder o lo que puede llevar a una hemorragia. Y además de eso, estas partículas pueden predisponer a la agregación de partículas y la obstrucción del catéter, lo que lleva a la oclusión de vasos grandes con recanalización del lecho capilar. Hay otras partículas que se usan, que son las microesferas. Se ha mostrado que tienen mejores propiedades biomecánicas, tienen un tamaño, forma y una compresibilidad uniforme, no se agrupan, forman cadenas en vasos pequeños y son más seguras que las partículas de PVA pequeñas y menos complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, no hay estudios o no encontré estudios donde compararán estas microesferas en comparación con las partículas que puedan ser grandes. Otra forma de embolización es con el pegamento embolizado. Se ha mostrado que tiene tasas más bajas de complicación que las partículas. El que se usa es el cianoacrilato de N-butilo, el NBCA, que nos lleva a menos hemorragias y menos riesgo de isquemia. Y también se tiene la facilidad que puede usarse con diferentes tipos de catéter. Este artículo del 2015 nos muestra 56 pacientes, de esos todos fueron llevados a embolizaciones con el NCBA, ¿cierto? Y NBCA, perdón, y se llevaron a un estudio donde se quería mostrar cuáles eran las complicaciones que podían tener estos pacientes. En total, 4 pacientes, que corresponden al 7.1%, tuvieron complicaciones transitorias, de los cuales solo uno de esos fueron hemorragias intratumorales, mientras que las otras complicaciones fueron hemiparesia secundaria al edema en 2 casos
una hemorragia intratumoral que ya fue la que comentamos, esta, y los trastornos del nervio trigémino en un caso. Entonces, lo que se dice es que la embolización tumoral con NBCA se puede realizar de manera segura y el procedimiento reduce significativamente la pérdida de sangre intraoperatoria. Esta fue la conclusión que tuvo este artículo. Eh, Hay una técnica que incluso es el NBCA más destroza, lo que hace que el NBCA llegue a vasos más distantes sin riesgo muy relevante de enfermedades isquémicas o hemorragias. Y, por ejemplo, en este artículo, lo que mostraron es que se trataron 5 meningiomas por medio de esta técnica, donde ustedes ven que le ponen el NBCA y además de eso una infusión simultánea de destroza al 5% para tratar de que ese material llegue a sitios más distales y solo se tuvo una complicación que fue un accidente isquémico transitorio con resolución posterior completa del paciente. Eh, Hay otra sustancia que son los embolizados líquidos, aparte del NPCA, tenemos también el ONIX, que nos favorece porque tiene menor riesgo de hemorragia en comparación con las partículas sólidas. El ONIX es un copolímero de etileno y alcohol vinílico, perdón. Tiene una precipitación más lenta y lo que lleva a que tenga unas ventajas sobre los otros agentes líquidos porque puede penetrar más profundamente los vasos del tumor y la administración también se puede realizar de manera intermitente para determinar si tenemos embolizaciones no objetivo. Entonces, sin embargo, a pesar de esto, lo que encontré es que el NBCA se usa con más frecuencia que el ONIX, eh, a pesar porque tenga una tasa de complicaciones más baja y causa menos artefactos de imagen en la resonancia magnética respecto al NSBA del ONIX. Entonces, los agentes embólicos líquidos, como es el NBCA y el ONIX, tienen un riesgo reducido de hemorragia intratumoral, requieren menos administración de contraste durante el procedimiento en comparación con las partículas, pueden inyectarse mediante punción directa, no se disuelven con el tiempo y el ONIX tiene una penetración tumoral más profunda con una precipitación más lenta, lo que reduce el riesgo de reflujo inadvertido y oclusión del vaso proximal. En este otro artículo, donde usaron el ONIX como para embolización de tumores extraciales, 4 pacientes que fueron tratados con embolización con ONIX tuvieron un éxito del 100% y sin complicaciones. Sin embargo, ellos mismos dicen que el tamaño de la muestra es muy pequeño, perdón, para sacar conclusiones sobre la eficacia y el perfil de seguridad de la embolización de los meningiomas usando el ONIX. Este otro estudio, eh, con un poquito más de pacientes, fue un estudio hecho entre el 2010 y el 2018 con 44 pacientes. Y lo que quería mostrar era la seguridad y la eficacia que presentaba el tratamiento del ONIX en los meningiomas y se mostró que la seguridad estaba en relevancia con las complicaciones, en relación con las complicaciones, de las cuales se presentaron 6 complicaciones de los 44 pacientes que corresponden a un 13.6%, y de esas 6 complicaciones, 3 fueron catalogadas como complicaciones mayores, que quiere decir que es ese agente embólico en vía oftálmica o en riesgo con la visión. Y la eficacia se valoró en criterios angiográficos e histopatológicos, que eran la oclusión de la arteria proximal en un 97.6% de los casos, una buena penetración tumoral en el 75.6% de los casos, el agente embólico dentro de los vasos se identificó en el 63.5% de los casos y la necrosis inducida fue en el 79.6% de los casos. Entonces, lo que ellos concluyen es que el ONIX permite una buena penetración intratumoral, buena oclusión de la arteria proximal en la mayoría de los casos y mayor riesgo de tener una complicación sobre el suministro oftálmico. Y lo que ellos proponen es que haya más estudios que se centren a tasas de complicaciones en los resultados quirúrgicos, en relación a los resultados quirúrgicos, a ver si con el ONIX se logran unas resecciones completas más seguras con la finalidad de respaldar el uso del ONIX para el manejo de estos meningiomas.
Lo otro que hay que ver es el diseño de los catéteres. Tenemos catéteres dirigidos por flujo y dirigidos por alambre, que nos puede llevar a la embolización más segura y sobre todo en la vasculatura cerebral distal. Los catéteres inalámbricos dirigidos por flujo reduce el riesgo de hemorragia intracerebral y lesión de la vasculatura. Y no se pueden seleccionar con precisión un vaso en el catéter dirigido por el flujo más que por el que es dirigido por el operador. Los diseños de catéter, entonces tenemos que con el NVCA la punta del catéter debe extenderse lo más adentro posible del pedículo, mientras que en los precipitados como el ONIS, el catéter puede ser más proximal, entonces es otra ventaja que tiene el ONIS. Y en los avances que se tienen en el diseño de los catéteres, se están usando ahora microcatéteres de puntas distales desmontables que pueden ser útiles para la embolización de ONIS, para disminuir un reflujo para una mejor penetración distal. Entonces, ya hablamos de los materiales e insumos y dispositivos que tenemos para realizar la embolización y ahora vamos a hablar de la anatomía, que es muy importante conocerla al momento de realizar esos procedimientos y sobre todo el suministro vascular de estos tumores. Entonces, el suministro vascular puede ser por vasos piales, vasos durales, vasos corticales o arterias transóseas del cuero cabelludo. Aquí ustedes ven en estas gráficas de este artículo que vemos que las localizaciones que se pueden presentar de los meningiomas, vemos que el ala esfenoidal es uno de los sitios que más se presenta en los petroclivales que son llevados a embolización. Y aquí vemos la suplencia que pueden presentar esos vasos. Vemos que la arteria maxilar interna tiene una importancia ahí y como vasos de la carótida interna vemos que puede ser el 8.4%, la cerebral anterior 0.7%, la cerebral media 0.2%. Son vasos tumores que por lo general, como muestra esta imagen, están nutridos incluso por varios tipos de circulaciones, tanto carótida externa, carótida interna. Aquí vemos donde los vasos de la carótida externa que más están relacionados con estos meningiomas y vemos que el más acá relevante es la meningia media y en la circulación de la carótida interna vemos que pueden haber los vasos, las arterias etmoidales o las arterias oftálmicas. Esta gráfica, como les vuelvo a decir, muestra en los colores, no sé si se alcanza a ver totalmente claro, que un meningioma, por ejemplo, del ala esfenoidal, puede presentar diferentes tipos de vascularización, puede ser de la carótida externa, de la carótida interna, compartido de la carótida interna a la carótida externa, o incluso en algunos casos avasculares por determinación de la arteriografía. Entonces, en el avance anterior y media del cráneo, la irrigación vascular va a ser variada y compleja. Las arterias etmoidales anteriores y posteriores corresponden a más o menos, incluso menos del 13% de los meningiomas de la base del cráneo anterior, la irrigación de estos vasos. El surco olfatorio del plano esfenoidal pueden tener alimentadores durales trasóseo e incluso piales, como les decía previamente, y el reborde esfenoidal generalmente, o el ala del esfenoide generalmente es por arterias de las meningias medias, aproximadamente en un 17% de los casos. Otras irrigaciones que se pueden dar son ramas meningias recurrentes de la arteria oftálmica y la arteria lagrimal en la fisura orbitaria superior, ramas de meningias de la arteria carótida interna, la rama tentorial del tronco meningohipoficiario, la rama anterior del tronco inferolateral y las ramas laterales terminales de la arteria maxilar interna. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que nos muestran acá es un meningioma que está nutrido, por decirlo así, principalmente del tronco meningohipoficiario. Aquí vemos la imagen A, la imagen B. Acá hicieron solamente una, o sea, coronal, perdón, y sagital. Aquí vemos que le hicieron una embolización súper selectiva solamente del tronco meningohipoficiario, donde vemos la nutrición de este tumor, y aquí ya la imagen posterior a la embolización. En este otro caso tenemos un tumor en una paciente de 44 años, un meningioma del ala esfenoidal, que como ustedes ven acá, se presenta en toda esta parte
temporal en relación con el suministro del ala cercano al ala senoidal. En esta imagen vemos que no tiene ninguna nutrición por vasos de la carótida externa, y aquí lo que vemos es que hay una nutrición que es aparte por medio de la rama meningia recurrente de la oftálmica, tanto en la imagen coronal como en la imagen lateral. Este artículo, que fue publicado en Neurosurgery en el 2017, nos habla que hay unos parámetros como de seguridad que algunos autores tienen, y es que ellos, por ejemplo, decían que muy raramente embolizaban meningiomas del tubérculo de la silla turca y los meningiomas del surco olfatorio, porque ellos tienen el argumento que típicamente esos tumores son alimentados por vasos que son objetivo de embolizaciones indeseables, por ejemplo, los vasos etmoidales, con el riesgo que puede llevar deterioro visual. Y proponen este algoritmo que entonces donde dice que los tumores de base, tenemos tumores meningiomas de base del cráneo, si tenemos que sea el tubérculo celular o del surco olfatorio, entonces no lo embolizan. Pero si no lo es y tiene antecedentes de ACV, tampoco lo embolizan. Y si tiene un tamaño eh, mayor de 2 centímetros, sí se emboliza. Si es menor de 2 centímetros, no lo embolizan. Esto es un diagrama que ellos utilizaron en ese estudio y que dice como el hecho de que muchos de los meningiomas no pueden ser embolizados totalmente, sino que hace ser una embolización parcial. Entonces, la embolización de las arterias etmoidales, sin embargo, en otros artículos, nos muestra que puede resultar en una menor pérdida de sangre y ayudar en una recepción segura. El tejido cerebral edematoso y el gran tamaño del tumor pueden dificultar la retracción, lo que hace que la embolización pueda resultar favorable. Sin embargo, también se pueden presentar en complicaciones importantes, como les decía, lo que más se teme es la ceguera debido a una embolización retrógrada involuntaria de la arteria oftálmica. Eh, a medida que esto se ha puesto más como en discusión, han salido más artículos, y por ejemplo este que les traigo nos muestra o quisieron evaluar los resultados de la embolización de meningiomas a través de la arteria oftálmica. No hubo complicaciones en la visión en los 5 pacientes. Uno desarrolló parálisis oculomotora transitoria y estos pacientes fueron embolizados con ONIS. Lo que ellos proponen es que hay una probabilidad baja de complicaciones si el microcatéter se coloca selectivamente distal a la arteria central de la retina, o sea, lejos, y se reduce o se minimiza el reflujo del agente embólico. Otra cuestión que ellos hablan a favor de la seguridad de estas embolizaciones es que la mayoría de estos tumores tienen colateralizaciones que predisponen a los meningiomas a una elevada vascularización, como vimos en las imágenes previas. Tienen componente tanto de arteria carótida interna, arteria carótida externa, incluso a veces también suministro vascular posterior. Entonces, hay autores donde, por ejemplo, este doctor Waldron, solo logró una embolización completa en 55 intentos de meningioma de la base del cráneo de la fosa anterior y media. En los tumores de la base del cráneo posterior tenemos dos grupos importantes. Uno son los meningiomas petroclivales y los otros son los meningiomas del foramen magno. Los meningiomas petroclivales surgen de los dos torcios superiores del clivus y su ubicación puede llevarnos a un desafío técnico. La alimentación puede surgir incluso del lado opuesto donde vemos la lesión en la resonancia en la tomografía, y puede llevar al abordaje que sea muy dificultoso para lograr una vascularización del tumor. Y tener en cuenta que también se puede tener un suministro vascular dual, tanto de carótida interna y carótida externa, y estos vasos, como les decía previamente, pueden cruzar la línea media y hacer una irrigación contralateral, lo que hace que usted intente hacer una vascularización de estos pacientes, de estos tumores, y no encuentre bien el pedículo que lo está alimentando. Entonces, en los tumores petroclivales, las complicaciones como la parálisis de pares craneales y diabetes insípida se puede presentar. Y el ideal es la embolización segura sin complicaciones, sin embargo, suele ser incompleta y difícil.
Estos dos artículos de meningiomas petrocribales muestran, por ejemplo, este que fue en el 2003 que embolizaron de manera segura 7 meningiomas petrocribales sin complicaciones, pero de esos 7 solo se lograron una embolización casi completa en 3 pacientes. De resto, los otros no se logra una embolización totalmente completa. En este otro, embolizaron completamente 1 de cada 10 meningiomas petrocribales y hacen énfasis en la evitación o evitar complicaciones sobre la desvascularización completa por el riesgo de daño neurológico. Los otros tumores de la base del cráneo son los posterior, son los tumores del foramen magno, los meningiomas del foramen magno, que se dan en el tercio inferior del clivus y pueden ser anteriormente o una distribución anterolateral, lateral o posterior en relación al foramen magno. Y el sistema que está más involucrado acá es el sistema vertebrovascular y los nervios craneales inferiores es lo que lleva a que haya una complejidad en el tratamiento de estos tumores. Ahorita, como les voy a mostrar en un cuadro, hay muchos, hay que tener en cuenta más o menos cuáles son los vasos o las arterias que nutren cada uno de los nervios craneales. Entonces, el riesgo de estos, de los meningiomas o embolizar los meningiomas del foramen magno es que la parálisis de los pares craneales y la embolización que no se logre en el objetivo que queremos. Otra parámetro de relevancia es las conexiones anastomóticas potencialmente peligrosas y que hacen suministro sobre estructuras nerviosas. Entonces, muchas veces se puede hacer una embolización involuntaria de estructuras críticas por medio de conexiones anastomóticas no visualizadas, que pueden ser incluso no visualizadas en arteriografía inicial y pueden aparecer repentinamente bajo presión intraarterial aumentada durante la embolización y ahí se ven que pueden haber una anastomosis que puedan llevar al suministro de esa lesión. En este contexto, este cuadro lo traigo solo como para tener una idea de las anastomosis que pueden haber entre la carótida interna y la arteria faríngea ascendente, miren todas las que pueden haber, incluso entre la arteria vertebral y las ramas de la carótida externa, en este caso la faringe ascendente, lo mismo acá, la arteria maxilar interna, las conexiones o las anastomosis que pueden haber entre, por ejemplo, el cemento cavernoso de la carótida interna o el cemento petroso de la carótida interna. Y esto es lo que somete el desafío verdadero y el riesgo de complicaciones que puede presentar la embolización. Entonces, en esos riesgos, para ponerlos por sitios, en la fosa anterior tenemos el riesgo de oclusión involuntaria de la arteria central de la retina. Soy reincidente en esto porque es el riesgo que más se teme y lo que puede llevar a la ceguera. El flujo retrógrado de arteria a través de la arteria oftálmica a la arteria carótida interna, lo que puede llevar también a accidente cerebrovascular embólico en la arteria cerebral anterior distal o en el territorio de la cerebral media, también por flujo retrógrado en esos tumores que son de las etmoidales. En la fosa posterior, las conexiones anastomóticas importantes en la fosa posterior con la arteria vertebral y que se hacen conexión con la arteria vertebral es un factor de riesgo importante y la que más, como se ha reportado en la literatura, es eso es esa que le comenté de la arteria occipital, que muchas veces mantiene su conexión fetal con la arteria vertebral a través de ramas radiculares y lo que puede hacer que pueda esta arteria estar agrandada y además de agrandada que tenga anastomosis y reflujo. Eh, en los pares craneales, los riesgos que se pueden presentar es que los nervios craneales inferiores están en riesgo cuando se dirigen a los alimentadores de la arteria carótida interna que surgen, por ejemplo, en la fosa media y posterior. Por ejemplo, la rama neuromeningia de la arteria faríngea participa en irrigación de los pares craneales bajos, ¿cierto? Y la rama geniculada del séptimo par craneal está irrigada por la rama petrosa de la arteria meningia media como la rama estilomastoidea de la arteria auricular posterior. Y aquí este cuadro resume o muestra más bien las diferentes pares craneales, la localización y las posibles o los eventuales suplencias arteriales que presenta cada uno de estos, tanto de la carótida interna como de la carótida externa, y lo que nos puede llevar a tener un conocimiento de la anatomía como para orientar esa embolización.
Ya para hablar del debate de si se hace una embolización completa versus incompleta, se ha planteado que hay un beneficio cuestionable de la desvascularización incompleta de estos meningiomas de la base del cráneo, porque se dice que solo la embolización completa del meningioma resultó en una disminución de la pérdida de sangre durante la resección. Y que los tumores con los pacientes, perdón, con tumores parcialmente vascularizados tienen un riesgo de 3 veces mayor de transfusión durante la cirugía versus los que son totalmente desvascularizados. Sin embargo, como les decía, realizar una embolización completa puede ser muy riesgosa. En este artículo fueron 119 meningiomas de la base del cráneo. Se lograron una desvascularización total de 6 de 64 pacientes, 4 con suministro de la carótida externa y 2 con suministro de la carótida interna. La desvascularización subtotal se logró en 58 de los 64 pacientes, no hubo complicaciones relacionadas y solo el 18% de los pacientes con meningioma suministro de la carótida interna logró ser embolizado, como ven ustedes en estas imágenes. Entonces, hay unos predictores que nos planteó este artículo que fue publicado en 2019, donde nos dicen cuáles son los predictores de embolización global, parcial o completa. Entonces, en general, los predictores de una embolización en general, entonces vemos que los tumores que estén en la convejidad o parasagitales tienen un beneficio o un predictor de embolización favorable. Los que estén en el tronco meningohipofisiarios, los que sean tumores o meningiomas que deriven de la arteria meningia media o suministro de la meningia media y tumores de la arteria faringe ascendente. Y los predictores para una embolización totalmente completa, entonces vemos que son que esté en la convejidad o parasagital, que esté en arteria, que sea suministro de la arteria faringe ascendente, y aquí sin duda lo que ellos dicen, la irrigación arterial múltiple fue un predictor negativo de embolización completa, por lo cual casi nunca se logra totalmente de manera segura. Entonces, lo otro que vamos a discutir es cirugía sola o embolización previo a la cirugía. Es una controversia. Eh, hay variación de los resultados en seguridad y eficacia. La utilidad de esta técnica, muchos cirujanos la ponen en debate porque ellos dicen que que se lee, o la literatura dice que muchos neurocirujanos piensan de que la vascularización ellos la pueden lograr de manera segura por medio de cirugía sin someter al riesgo de la embolización que tienen esos pacientes. Otros hablan a favor de la embolización, por lo cual muchos parámetros o muchos estudios se han hecho tratando de comparar esto. Los vasos de la carótida interna pueden ser tortuosos y pueden llevar al riesgo de reflujo y mientras tanto los vasos de la carótida externa son más fáciles, por lo cual aquí tenemos una conclusión de que los tumores que son alimentados por los vasos de la arteria carótida externa son más susceptibles a la embolización y cuando tenemos anastomosis entre la carótida interna y la carótida externa, hay un riesgo mayor de tener infartos embólicos por esas anastomosis. En este artículo del 2014, que recogió pacientes entre el 2001 y 2012, vemos las localizaciones más frecuentes que se pueden presentar de estos tumores y podemos ver en esta tabla el éxito que tuvo la embolización. Mire que se logró un 68.6% de una embolización mayor del 75%, mientras que la embolización menor del 25% fue el 6.4%. El rango de tiempo entre la embolización y la cirugía promedio fue de 1.6 días, algunos hasta de 31 días, y las complicaciones que más se presentaron fue la disección, la lesión del nervio facial, ACVs, infarto del escalpe y alergias al yodo. Y aquí ya en cuanto a riesgos o lo que se quiere buscar, que es el tiempo quirúrgico y la pérdida de sangre y también el grado de resección del tumor, vemos que paradójicamente los tumores que fueron embolizados tuvieron un sangrado mayor en este artículo, en esta revisión que hicieron estos autores, y sin embargo el tiempo quirúrgico
hubo una diferencia importante, como ustedes pueden ver. No tuvo efectos importantes sobre la resección del tumor y vemos las complicaciones que se pueden presentar en un grupo o en el otro. Estos autores hablan de unos predictores de resección completa, que es cuando tenemos un diámetro más pequeño de esa lesión, una ubicación distinta a la base del cráneo, que no tenga radiocirugía previa con Gamma Knife, menor pérdida de sangre estimada, porque vemos que previamente en resonancia o arteriografía el tumor no está tan vascularizado, y menor grado patológico. Lo que llama la atención es que en este artículo ellos dicen que la embolización no fue un predictor independiente de resección total macroscópica. Y también proponen unos predictores independientes de la pérdida de sangre, que son disminución del grado de embolización del tumor, o sea, lo que les decía llama la atención, entre menos embolizado el tumor, menos sangró. Y la ubicación de la base del cráneo, eh, la ubicación de la base del cráneo aumenta el riesgo de sangrado y en pacientes con sexo masculino aumenta también el sangrado. Este otro artículo, que es del 2019, es un metaanálisis donde querían ver también la embolización versus la de cirugía de manera directa o de manejo inicial. Fueron 8 estudios que recogieron 510 pacientes comparando la embolización versus la cirugía, y donde ellos vieron que no había aumento en la tasa de complicaciones, no hay disminución, hay disminución del sangrado a favor de la embolización y puede reducir el tiempo quirúrgico. Y estos son los gráficos que ellos ponen en ese artículo, donde vemos que las complicaciones realmente no hay una diferencia, como vemos en este forest plot. Y aquí vemos en este también que el sangrado está disminuido, o a favor, menos sangrado a favor de donde vemos la embolización, y el tiempo quirúrgico también se puede reducir con la embolización. Este otro artículo que nos muestra también pacientes que fueron llevados a embolización, vemos que sin la embolización los pacientes tienen una tasa de resección del 47 al 81%, mientras las complicaciones se pueden presentar hasta el 24% y una mortalidad del 3%. Con la embolización vemos que la tasa de resección es parecida, del 74%, las complicaciones pueden bajar al 12% y la mortalidad también puede bajar. Y estas son las técnicas que ellos usaron de embolización más frecuentes, el ONIS, el NBCA, que son las que más se usan. Sin embargo, en este artículo lo que más usaron fueron las partículas, y hay otras como los coilos, la asistencia con balón, mixtos o polvos. Y acá vemos los desenlaces, vemos que o las medidas angiográficas logramos ver que la ausencia, la resección completa se logró en el 74.1% de los casos, que es este valor, y las complicaciones fueron más o menos del 11.7%, con complicaciones mayores del 6.4%. Este otro artículo también habla en las técnicas de embolización que se pueden usar, que es prácticamente la que les acabo de mostrar. Y este artículo de la Universidad de Zurich, que nos quería mostrar es como las complicaciones cardiovasculares que se pueden presentar después de realizar una embolización cerebral. Fueron un estudio que se hizo entre 2000 a 2013 en una embolización con 337 pacientes, de los total de los 741 pacientes, que eso corresponde a un 42%. Los eventos cardiovasculares que se presentaron después de la cirugía fueron trombosis venosa profunda en 39 pacientes y embolias pulmonares en el 64. Entonces ellos dicen que hay una asociación de que puedan presentarse riesgos cardiovasculares con la embolización, con un OR del CEP 2.38, y que el sexo femenino también era un factor con un 2.18%. Y la supervivencia libre de recurrencia en los pacientes embolizados, ellos vieron que eran menos favorables en meningiomas grado 2 o grado 3, y que tuvieran una metilación genética intermedia o maligna, los subtipos de meningioma. Sin embargo, esto queda formando un interrogante, porque cualquier tumor o cualquier meningioma grado 2 o 3 van a tener una tasa de supervivencia menor, hagas embolización o no se haga embolización. Y ya para terminar, las conclusiones es que la embolización endovascular se puede utilizar como complemento de la resección quirúrgica de meningiomas,
Los meningiomas que pueden beneficiarse más de la embolización son tumores vasculares grandes en ubicaciones quirúrgicas difíciles. Los criterios de valoración críticos para evaluación de la eficacia de la embolización son difíciles de cuantificar. El momento óptimo de la embolización vascular sigue sin estar del todo claro. Solo hay una recomendación que hablamos que sea después de 24 horas, entre el día 7 hasta el día 7 o 9. Y tumores que más se benefician son los tumores gigantes de la convejidad. Solo con la craniotomía esos tumores pueden sangrar, entonces usted puede hacer una embolización. Aquí la colateralidad es un verdadero desafío y realizar una embolización completa hay que poner en una balanza los riesgos versus lograr esa recesión o esa embolización completa. Y eso era lo que tenía para hoy. Daniel, muchas gracias. Muy completa tu revisión. La embolización empezó con la terapia endovascular y realmente yo soy de los que piensan que la embolización no tiene mucha utilidad porque tiene un riesgo elevado y uno realmente no ve que haya una disminución importante del sangrado. Pero probablemente no soy el que más experiencia tiene en eso. Yo creo que Jorge Pulgarín emboliza a muchos pacientes y tiene la oportunidad de ver el resultado inmediatamente porque trabaja en el Instituto Neurológico. Jorge, me gustaría saber tu experiencia con la embolización. Ahora sí me escuchan. Sí, profesor. Sí, se escucha muy bien. Profe, no, sí, bueno, en realidad mi experiencia no es tanto del neurológico, sino como lo es de Pereira. En Pereira hay un cirujano de base de cráneo que se llama don Jairo Abello. Él absolutamente todos los tumores los manda a embolizar, ¿sí? Hay, primero que todo, excelente la revisión. Yo creo que, como dice usted, una revisión muy, muy completa. Yo a los radiólogos les he dicho varias cosas, que es que el punto de vista de los radiólogos y los neurocirujanos es diferente. Algunos radiólogos utilizan inclusive la embolización con Gelfoban, con torpedos, para ocluir la meningia media. Y yo les digo pues que nosotros los neurocirujanos, haciendo el mero abordaje, siempre nos llevamos la meningia media. La mayoría nos pasa, pues, así no querramos conservarla, siempre la llevamos. Entonces, no tiene sentido esas embolizaciones proximales. El éxito de la embolización está en llegar efectivamente al lecho tumoral. Y las partículas, como se dijo claramente en la revisión, las partículas más seguras son las de 150 hacia arriba y esas partículas no llegan a los pequeños capilares intratumorales. Por eso es que la historia de la embolización se partió en dos desde que se utilizan los líquidos embolizantes. De hecho, las indicaciones que habían, que eran tumores mayores de 6 centímetros, tumores que más del 50% de la aferencia sean de la carótida externa, eso ya no aplica, porque esas indicaciones fueron hechas para partículas. Ahora nosotros todos los tumores los estamos embolizando con histoacril o el N-butisenoacrilato o con ONIS. Yo personalmente prefiero el histoacril porque, como se dijo, es más seguro. Resulta que el ONIS uno lo inyecta a presión y puede abrir colaterales que ya se mencionaron también bien en la charla y ahí están las complicaciones. En cambio, cuando se emboliza con histoacril es un flujo dirigido, es decir, usted lo inyecta y él se va hacia el tumor y la posibilidad de complicaciones es casi supremamente alta. Entonces, otra cosa es que ese criterio de más del 50% sea la carótida externa, pues tampoco aplica porque ahora nosotros embolizamos la carótida interna y la oftálmica con mucha frecuencia. Los tumores son muy predecibles, todos los idiomas del globo olfatorio llenan por ramas de la oftálmica, todos los tumores del ala fenoidal llenan por la meningia recurrente, todos los de la convexidad llenan por la meningia media, todos los del ángulo pontoceroso o petroclivares llenan por ramas transmastoideas de la occipital o ramas de la faringe ascendente, como también se dijo en la charla. Entonces, digamos que es un procedimiento muy estándar. Solo para agregar que en los tumores grandes, bueno, lo del tiempo de cirugía también cambió.
Se decía que era entre el día 7 y 9, pues porque se hacía con polivinil alcohol, que son reabsorbibles, pero ni el histoacril ni el ONI son reabsorbibles, entonces los tumores se pueden operar en cualquier momento. Eso también ya está debatido, ya el tumor se puede embolizar desde el día que se emboliza hasta semanas o meses después. Y creo que solamente faltó una anotación en la charla, es que hay que tener cuidado en los tumores muy grandes, gigantes, en los cuales la compliance cerebral, ya con Eduardo lo vimos hace poco, con Eduardo Cortés, los tumores que ya tienen la compliance cerebral muy ya al límite por el efecto de masa tan severo, cuando usted los emboliza, el mínimo de edema puede hacer que el paciente se derrame. Entonces, en los pacientes gigantes, lo mejor es embolizarlos y llevarlos a cirugía durante el mismo acto anestésico. Eso es todo. Gracias, Jorge. Yo no tengo ningún otro comentario. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Profesor Nacho. Profe, lo escuchamos. Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Pues yo creo que yo he hablado de esto con el profesor Pulgarín también cuando estamos aquí pues en el neurológico, y lo que él dice pues de que aquí poco embolizamos los pacientes, y lo hemos discutido pues porque consideramos nosotros que la embolización debe ser una cosa extraña o atípica pues en la cirugía de meningiomas, es porque yo creo que las técnicas quirúrgicas que hemos desarrollado dependiendo de la ubicación del meningioma, y lo habíamos hablado yo creo que en charlas anteriores, permiten manejar la vascularización de las tres fuentes pues que hablaba el doctor Daniel ahorita en la charla. La idea, por ejemplo, de los meningiomas gigantes de la convexidad, y lo decía el profesor Pulgarín, la mayoría de los abordajes permiten coagular de una vez la arteria meningea, y el manejo de la irrigación que se da por la hiperostosis y por las ramas piales, las técnicas quirúrgicas, o sea, seguir las 4D pues, de los meningiomas, o sea, primero desnudarlos y después de vascularizarlos, permite manejar la mayoría de los meningiomas muy bien, sobre todo por los de la convexidad. Porque cuando uno le muestran las técnicas de resección de los meningiomas, usted tiene que ir, es por la parte donde nace el meningioma. Y cuando usted ingresa a los de la convexidad, pues generalmente está ingresando por el área donde nace el meningioma, o sea, la hiperostosis. Cuando usted hace la craniotomía y cuando coagula la arteria meningea media, ahí se va pues, todas de las vascularizaciones que tiene, y en la disección maneja la parte pial. Entonces yo creo que pues, la gran mayoría de los tumores no es necesario llevarlos a embolización, y nos ha ido bien, pues, que usted tenga que parar, y esto sí, hay gente con mucha más experiencia en este chat que yo, no sé cuántas veces les ha tocado parar porque un paciente se les va a desangrar en un meningioma. No sé, el doctor Ignacio, por ejemplo, que lleva muchos años en esto, ¿cuántas veces le ha tocado parar? Nunca. Okay. Entonces esa es la cosa. Ahora, en la revisión de los meningiomas, o sea, la embolización de los meningiomas, siempre ha habido esa frase de estadísticamente sí hay diferencias, pero clínicamente parece no haber diferencias. Entonces, lo que veíamos ahorita en la charla, los pacientes no presentan ni mayor mortalidad ni nada por el estilo, pues en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, yo creo que una técnica quirúrgica bien, o sea, bien manejada, creo que es suficiente para manejar el sangrado de un tumor. Es como la opinión pues, que yo tengo. Una pregunta. Adelante. Muchos cirujanos dicen que los meningiomas sangran muchísimo antes de llegar al propio meningioma. ¿Eso qué tan frecuentemente lo encuentran ustedes? Porque eso es una de las indicaciones que algunos neurocirujanos piden embolizar. Es para que no le sangre antes de llegar al propio tumor, porque el abordaje sí puede ser muy sangroso. Y lo otro es que efectivamente, aprovechando que está Daniel Londoño aquí, pues yo solamente después de 15 años, hablando con Daniel Londoño hace menos de un mes, oh sorpresa, me doy cuenta que es que si nosotros no hablamos entre nosotros, nunca vamos a entender la perspectiva del otro. Yo aprendí, por ejemplo, la importancia del cero coronal en los tumores
que están ahí, los tumores celares. Yo no sabía, desde el punto de vista endovascular, yo nunca me imaginé que eso pudiera sangrar. Y Daniel me demostró cómo, si le embolizamos el seno coronal, por ejemplo, puede haber pues no hablando de meningiomas, sino de otra patología, puede haber un cambio significativo para el neurocirujano. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que nosotros tengamos una comunicación muy fluida, porque son dos formas diferentes de pensar, definitivamente. Totalmente de acuerdo con usted, profe. Yo creo que hay algunos otros tumores que hemos ignorado y que yo creo pues que lo hacemos muy poco frecuente y que en eso sí hay una aplicación muy grande. Por ejemplo, el plejo basilar no sangra muchísimo en los clivus, algunas veces es bueno hacerlo. El seno intercavernoso, pues, o circular, también no sangra muchísimo. Yo creo que en esos pacientes es mucho más importante pensar en embolizaciones prequirúrgicas. Yo creo que una de las veces que más me acuerdo, y probablemente he hecho más, pero que a mí me hizo parar una cirugía por sangrado, fue sacando una metástasis de una hipófisis. En esos pacientes, uno tiene que empezar a pensar en eso. No tanto en meningiomas, que yo creo que la discusión se ha centrado mucho en eso y de pronto ha opacado las discusiones que se deberían dar con respecto a otros tumores o otras lesiones muchas veces más vascularizadas ahí. Gracias, Daniel. Y yo respondiendo a la pregunta de Jorge, yo creo que los meningiomas no es que sangren a la entrada, sino que cuando hay un meningioma que invade el hueso, esos tumores sí sangran mucho, pero si uno tiene la precaución de quitar un buen fragmento de hueso alrededor del tumor, el sangrado se disminuye en forma significativa. Bueno, si no hay más comentarios, feliz día, les deseo y nos vemos mañana. Sí, profe, muchas gracias. Ya se acabó la Feria de las Flores. Pregunta para el público.